Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Tamayo, psicóloga y psicoterapeuta, y como les dije en el video pasado, hoy les voy a hablar un poquito de un error que estamos cometiendo muchos, y esto es el tratar al niño como si fuera un adulto. Medirlo con nuestra propia vara cognitiva, nuestra propia vara de valores, medirlo tal vez con una regla demasiado exigente para ellos. Cuando a veces los padres de familia vienen y me dicen, sí, me he peleado con mi hijo porque no me entiende, que no se da cuenta. Un niño de 5 años, de 9 años, y yo le digo, es un niño, no piensa como tú. E incluso cuando crecemos no pensamos todos iguales. Por eso yo les decía en videos anteriores, tú crías a tu hijo, cómo lo quieres educar, qué cosas les quieres enseñar, tú eres su modelo. Lo que hace o dice, lo hace muchas veces en base a lo que haces o dices tú. Pero como les decía, hoy día quiero centrarme en el proceso del desarrollo cognitivo por el que hemos pasado nosotros y por el que están pasando nuestros hijos. Para empezar, de 0 a 2 años el niño está en una etapa sensoriomotriz o sensoriomotora, que simplemente, como lo dice su nombre, es sensación, percepción, acción, motriz, ¿no? Voy conociendo el mundo conforme yo me voy moviendo, conforme yo voy asimilando lo que sucede. Y para esto es importante antes que les explique unos conceptos básicos. Esquemas mentales son las maneras que tenemos nosotros de interpretar el mundo. Nosotros desde esta etapa vamos a ir formando formas, ¿no? Maneras de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Un ejemplo muy básico, ¿no? En esta etapa el niño aprende a caminar, ¿no? Entonces imaginemos que el niño está caminando y se topa con un banquito. Se agarra el banquito y el banquito, obviamente, como no es muy pesado tal vez, se mueve. Entonces el niño crea el esquema, todo lo que toco se mueve, me puedo caer. Ese es su esquema cognitivo. Pero luego sigue caminando y se topa con la pared. Ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve, entonces ya no todo lo que toco se mueve. Entonces, en el primer caso, el niño generó un esquema, ¿no? Y él cree que todo lo que va a tocar se va a mover. Eso se llama asimilación. Asimilar toda la realidad a ese esquema, ¿no? Según ese esquema. Y en el segundo caso, en el que tocó la pared, ya no se movió. Entonces, ¿qué pasó con mi esquema? No está funcionando. Lo tengo que adaptar, sea el proceso de adaptación. Yo adapto mis esquemas cognitivos, mi manera de interpretar la realidad, según lo que está ocurriendo para poder, obviamente, como dice su nombre, adaptarme mejor. Sabiendo esto, en esta etapa, pues el niño simplemente está conociendo el mundo, ¿no? Según unos procesos muy, muy básicos, ¿no? Es básicamente, como dice su nombre, sensoriomotriz. Sensación, por ahí también se da lo que es la imitación, pero de maneras muy sencillas, más que todo de movimientos, ¿no? Es lo clásico que tú le sacas la lengua al niño, el niño saca la lengua, tú sonríes y el niño sonríe, ¿no? Recién de 2 a 7 años podemos ver la etapa preoperacional, que se da el pensamiento simbólico. Ya, el niño recién puede de alguna manera empezar a interpretar las cosas, pero las simboliza. Se da mucho lo que es, por ejemplo, el animismo, ¿no? El niño cree que tienen vida cosas que no las tienen. No realmente pueden creer que sus juguetes están vivos, o que ellos son superhéroes y se ponen en esa posición, o que su mamá o su papá son superestrellas, ¿no? Realmente lo creen así. Se da mucho el juego simbólico donde fingen ser cosas que no son. Por si acaso estoy acá con un libro para poderles dar más detallada la información, claro, de una manera muy, muy resumida, ¿no? El detalle es que no llegan a un pensamiento lógico en esta etapa. Miren, hasta los 7 años el niño no tiene un pensamiento lógico. Todo es más que todo interpretativo, según los esquemas que ha construido, pero no es racional. Aún no es capaz de ver evidencia en la realidad, ¿no? No tiene esa capacidad. Y por otro lado, es muy egocéntrico. El niño se centra más en lo que él piensa, en cómo él aprendió a interpretar la realidad. Eso no significa que no pueda ser capaz de ver al otro, pero verme a mí y ver al otro es un poco complejo a esa edad aún para el niño. Entonces suelen tener más el tipo de interpretación y pensamiento en base a los esquemas que ha formado. Y para esto ya de 7 a 11 años se da lo que es la etapa de las operaciones concretas, donde ya recién, miren, de 7 a 11 años, recién hay un pensamiento lógico. Recién, de 7 a 11 años. Pero
lógico en base a sus propios esquemas cognitivos. Entonces, aún así a esta edad, el niño va a interpretar las cosas a su manera, como él las ha entendido. No como las entiendes tú, que has formado tus propios esquemas y que tienes muchos más años de experiencia, ¿no? Sino como él mismo las entiende. Y ya recién de 11 o 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, que es la etapa en la que estamos nosotros, donde ya tenemos un razonamiento hipotético deductivo, donde podemos hacer más conclusiones, ver otros puntos de vista, observar un poco más detallada la realidad, ¿no? Lo que Piaget llamaba el pensamiento científico, porque esta es la teoría de Piaget, como les dije en un inicio, ¿no? Si es que no se los dije, la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, como recién a esta edad, 11, 12 años, hay un razonamiento hipotético deductivo. Pero eso no significa que a esta edad ya pueda el niño entenderte, porque él recién está empezando en esta etapa, tú tienes años. Y eso que yo conozco adultos que tienen años en esta etapa y aún así aún les cuesta pensar científicamente, porque no han permitido que su cerebro desarrolle, pues, de alguna manera este tipo de pensamiento científico, ¿no? Entonces vean, por si acaso la información la estoy sacando de este libro, Psicología del Desarrollo, de David Schaffer y Catherine Kipp. Es bueno siempre dar la referencia. St. Josh Learning, del año 2007. Ya, muchos usan otros libros, pero a mí me gusta este, porque lo da bastante claro. Igual yo se los he resumido. Pero ¿por qué les he dado esta teoría así fugaz? Porque quiero que me entiendan que no pueden tratar a su hijo, al niño, como ustedes. No lo pueden ver con la misma vara. No pueden tratarlo como un adulto. No pueden pedirle que entiendan. Ya ven, miren recién a qué edad tiene un pensamiento lógico. Y lógico en base a sus propias maneras de interpretar el mundo, a sus propios esquemas cognitivos. 7 años, recién, ¿no? Y recién a los 12 aproximadamente, razonamiento hipotético deductivo, como el que tenemos nosotros. Pero recién empieza. Y eso que no estamos añadiendo toda la crisis hormonal que tiene el niño a esa edad, pubertad, ya luego adolescencia, que es otro tema. No es otro tema, punto aparte. Pero veamos que a veces cometemos ese error de tratar al niño como si fuera un adulto, de pedirle que entienda algo que cognitivamente, o sea, su cabecita no tiene la capacidad de entender. No es que no quiera. No es que, ay, me llega, a mi papá no le hago caso. No tiene la capacidad. Pasamos por un desarrollo cognitivo. Entonces dejemos de tratar a los niños como adultos. Adecuémonos a su edad. Es más, para hablar con ellos, aparte de saber esta teoría, hay que tratar de ponernos a su nivel, no solo cognitivo, para que nos entiendan, ya que más o menos comprenden en qué etapa puede estar tu hijo, ¿no? Bueno, que hay niños que por ahí son un poquito más avanzados, eso sí, pero igual, ¿no? Ponernos a la altura también se recomienda de tamaño, ¿no? Porque a veces tú le hablas a tu hijo arriba y tu hijo está abajo, ¿no? A veces es bueno agacharse y hablarle, según su propia capacidad, sabiendo más o menos las maneras que tiene de interpretar el mundo, que son las que de alguna manera ha aprendido por ti, que tú le has enseñado. También hay que conocer qué esquemas tiene nuestro hijo para interpretar el mundo. Entonces, con esto les enseño que adecúate a tu hijo. No lo trates como adulto porque no lo es. No tiene la capacidad de serlo. Y van a ver cómo eso les va a ayudar muchísimo a llegar más y mejor a sus hijos. Soy Mónica Tamayo, no dejen de seguirme en mis redes sociales y no se olviden, terminó la cuarentena, pero no la pandemia, así que hay que seguir cuidándonos. Chao a todos.